La Antártida no es un lugar que se visita, es un lugar que se sobrevive. Un continente tan hostil que parece diseñado para destruir cualquier intento humano de adentrarse en él. Y en 1912, Douglas Mawson y su equipo no solo lo conocieron, lucharon contra él hasta el borde de la muerte. En aquella época, explorar la Antártida era como viajar a otro planeta. No existían refugios, ni rutas, ni mapas confiables. Mawson y sus compañeros, Xavier Mertz y Belgrave Ninnis, avanzaban con trineos tirados por perros, sintiendo como el viento podía moverlos como si fueran papel. El 14 de diciembre ocurrió el desastre que transformaría su misión científica en una lucha desesperada. Mientras avanzaban por un territorio aparentemente estable, el hielo crujió bajo los pies de Ninnis. El suelo se abrió como la boca de un animal gigantesco. Ninnis cayó con un trineo entero lleno de comida, tiendas, el horno, las herramientas y la mayoría de los perros. El silencio que siguió no fue humano, fue el silencio de un continente que acababa de decidir quién viviría y quién no. Mawson y Mertz quedaron paralizados. Lo que perdieron con Ninnis no fue equipamiento, fue la diferencia entre volver o no volver jamás. La travesía de retorno se convirtió en una tortura física y mental. El frío consumía sus manos, sus mejillas y sus pulmones. El hambre comenzó a causar síntomas terribles, caída de piel, mareos, pérdida de razón. Para sobrevivir, tuvieron que comer los perros restantes, lo que posiblemente los intoxicó, ya que el hígado de estos animales contiene niveles masivos de vitamina A. Mertz cayó primero. Durante días deliró, repitiendo nombres, mezclando recuerdos y pidiendo agua. Su muerte dejó a Mawson completamente solo en el desierto blanco. La soledad en la Antártida no es solo física, es un ataque psicológico constante. Mawson avanzaba a veces arrastrándose, con los pies y la piel desprendiéndose, cayendo 2 veces en grietas que lo devoraban hasta el pecho, y de las que salió solo gracias a la fuerza que no sabía que tenía. Cuando llegó de regreso a la base, descubrió que su barco había partido hacía apenas horas. La ironía era casi cruel. Si hubiera tardado un día más, habría quedado atrapado un año entero en aquel infierno. Pero sobrevivió. Y la Antártida, por primera vez, tuvo que aceptar que un hombre había vencido su sentencia. La selva amazónica es un organismo vivo. Respira, suena, acecha. Todo en ella está diseñado para sobrevivir, y para lograrlo, muchas veces debe matar. En 1971, una adolescente de 17 años cayó dentro de este mundo salvaje desde el cielo, y tuvo que enfrentarse sola a un reino donde el ser humano es un intruso. Juliane Koepke viajaba con su madre en un avión comercial que cruzaba la selva peruana. Una tormenta eléctrica inesperada envolvió al avión. Relámpagos, explosiones, turbulencias, hasta que un rayo impactó el ala. En cuestión de segundos, la aeronave se desintegró en pleno aire. Juliane cayó desde 3.000 metros de altura aún sujeta a su asiento. El mundo entero se volvió un remolino verde antes de que todo terminara en un impacto brutal contra el dosel de la selva. Despertó horas después. Aturdida. Con un brazo fracturado, cortes profundos en las piernas y una clavícula desplazada. Todo a su alrededor era vegetación, humedad y silencio. Ninguna voz humana. Ningún sonido familiar. Durante horas buscó a su madre entre los restos. No la encontró. Sola y lesionada, recordó una enseñanza vital de su infancia: si sigues un arroyo, tarde o temprano llegarás a un río, y un río te llevará a personas. Ese conocimiento se convirtió en su brújula. La selva la recibió con todas sus pruebas: insectos que devoraban sus heridas, infecciones visibles, mosquitos como nubes vivientes, lluvia constante y noches tan densas que parecían sólidas. Sus zapatos se perdieron. Sus pies comenzaron a pudrirse por la humedad. La sangre atraía a más insectos. Cada paso era dolor. En un punto encontró un asiento completo con 3 cuerpos aún atados. El trauma era indescriptible. Pero siguió caminando. Paso tras paso. Día tras día. Hasta que finalmente encontró una pequeña cabaña abandonada. Allí fue descubierta por madereros locales que, al verla, entendieron que estaban presenciando algo extraordinario. Juliane Koepke había sobrevivido a una caída imposible, y a 11 días en la jungla más letal del mundo. Los Andes son una cordillera tan bella como mortal. Un muro de piedra y hielo que se eleva como una frontera entre lo humano y lo inhumano. En 1972, un avión uruguayo cayó allí con 45 personas a bordo.
Lo que siguió fue una lección brutal sobre los límites del espíritu humano. Tras el impacto inicial, muchos murieron al instante. Otros quedaron heridos, atrapados, gritando en un frío que cortaba la piel. Pero lo peor llegó después, el silencio. Ese silencio que solo existe a miles de metros de altura, donde no hay vida, ni ecos, ni ayuda posible. Los supervivientes improvisaron un refugio con el fuselaje del avión, pero las temperaturas nocturnas bajaban hasta 30 grados C. Dormían abrazados para evitar la congelación. Cada respiración era un dolor. Y pronto llegó el hambre. Durante días esperaron rescate, sin saber que la búsqueda había sido cancelada. El mundo ya los daba por muertos. Cuando la comida se agotó, enfrentaron la decisión más difícil: alimentarse de los cuerpos de quienes ya habían fallecido. La decisión que el mundo juzgó sin entender que, para ellos, no era un acto salvaje, sino un acto de amor hacia los vivos. El sufrimiento no terminó ahí. Una avalancha sepultó el fuselaje, mató a más compañeros y redujo aún más sus posibilidades. Finalmente, dos de ellos, Nando Parrado y Roberto Canessa, emprendieron una caminata imposible. 10 días escalando montañas gigantes sin ropa adecuada, sin herramientas, sin experiencia profesional. Solo con la voluntad como arma. Cuando encontraron ayuda, estaban irreconocibles. Pero lo lograron. Y gracias a ese acto sobrehumano, los demás pudieron ser rescatados tras 72 días atrapados. La historia quedó grabada no solo por su sacrificio, sino por su humanidad. El Océano Pacífico es el vacío más grande del planeta. Una superficie interminable donde el horizonte parece repetir la misma imagen una y otra vez, sin ofrecer ni un punto de referencia. Fue en ese escenario donde José Salvador Alvarenga vivió la odisea más larga jamás documentada en mar abierto. Alvarenga, pescador experimentado, zarpó en noviembre de 2012 con su joven asistente, Ezequiel, en un pequeño bote de fibra sin cabina. Lo que debía ser un día rutinario de pesca se convirtió en la antesala del horror cuando una tormenta gigantesca los atrapó. Olas como edificios chocaban contra el bote. El motor se inundó. El GPS se apagó. Y el mar, implacable, los arrastró mar adentro. Los primeros días sobrevivieron cazando peces con las manos y bebiendo agua de lluvia recogida en recipientes improvisados. Pero pronto las corrientes los alejaron cientos de kilómetros. Luego miles. La soledad se volvió un peso real. Tras semanas, el joven Ezequiel enfermó. Deshidratación, fiebre, vómitos. Murió en brazos de Alvarenga, quien quedó absolutamente solo frente al océano más grande del mundo. La soledad prolongada puede destruir la mente. Alvarenga hablaba con el mar, con el cielo, con su propio reflejo. A veces veía islas que no existían. O escuchaba voces. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, algo lo frenaba: una tortuga, una lluvia inesperada, un pez que saltaba al bote como un regalo del destino. Pasó 438 días a la deriva. Cruzó más de 10.000 kilómetros sin proponérselo. Hasta que llegó a las Islas Marshall. Caminó como un fantasma por la playa hasta encontrar a un hombre que se aterrorizó al verlo. Era la primera persona que veía en más de un año. Su historia parece ficción. Pero es real. Y es una de las pruebas más extremas de resistencia humana frente a la soledad y la naturaleza. El Océano Pacífico es el vacío más grande del planeta. Una superficie interminable donde el horizonte parece repetir la misma imagen una y otra vez, sin ofrecer ni un punto de referencia. Fue en ese escenario donde José Salvador Alvarenga vivió la odisea más larga jamás documentada en mar abierto. Alvarenga, pescador experimentado, zarpó en noviembre de 2012 con su joven asistente, Ezequiel, en un pequeño bote de fibra sin cabina. Lo que debía ser un día rutinario de pesca se convirtió en la antesala del horror cuando una tormenta gigantesca los atrapó. Olas como edificios chocaban contra el bote. El motor se inundó. El GPS se apagó. Y el mar, implacable, los arrastró mar adentro. Los primeros días sobrevivieron cazando peces con las manos y bebiendo agua de lluvia recogida en recipientes improvisados. Pero pronto las corrientes los alejaron cientos de kilómetros. Luego miles. La soledad se volvió un peso real. Tras semanas, el joven Ezequiel enfermó. Deshidratación, fiebre, vómitos. Murió en brazos de Alvarenga, quien quedó absolutamente solo frente al océano más grande del mundo. La soledad prolongada puede destruir la mente. Alvarenga hablaba con el mar. Con el cielo. Con su propio reflejo.
A veces veía islas que no existían. O escuchaba voces. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, algo lo frenaba, una tortuga, una lluvia inesperada, un pez que saltaba al bote como un regalo del destino. Pasó 438 días a la deriva. Cruzó más de 10.000 kilómetros sin proponérselo. Hasta que llegó a las Islas Marshall. Caminó como un fantasma por la playa hasta encontrar a un hombre que se aterrorizó al verlo. Era la primera persona que veía en más de un año. Su historia parece ficción. Pero es real. Y es una de las pruebas más extremas de resistencia humana frente a la soledad y la naturaleza.